Estamos de vuelta. Dijimos que no pasó. Muy buenas tardes, arrancamos una nueva emisión de Bar del Encuentro. Hoy vamos a estar charlando con Rodrigo de Echeandía. Rodrigo es abogado especializado en negociación colectiva y empleo público, psicólogo social, subgerente de exhibición y relaciones con las provincias en el INCA. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá con nosotros y darnos un poco de luz, vamos a decirlo. Queda feo. Queda feo. Cámara acción. No nos traigas luz entonces, no, pero es como que todo el tiempo, bueno, de financiamiento en todos lados tenemos, ¿no? Pero escuchamos esto del desfinanciamiento de la cultura y quizás no todos terminan de comprender qué es lo que se está desfinanciando, qué es lo que está pasando, qué hay atrás de este desfinanciamiento. Sí, la verdad que es un tema súper delicado y complejo, ¿no? Creo que cuando se habla de financiamiento a la cultura es como un concepto demasiado genérico y creo que está bueno por ir que pensemos en hechos concretos cuáles son aquellas cosas que se están quedando sin el aporte estatal que de alguna manera sostiene el desarrollo de la cultura nacional, ¿no? Quizás uno de los ejemplos más iconográficos es el Instituto Nacional de Cine, el INCA, que digamos, está sufriendo un desfinanciamiento adrede con una intencionalidad concreta, que gracias a Dios o gracias a los diputados que pudieron sostener su posición, pero sí lo que está ocurriendo hoy es que en los hechos quien está al frente del instituto está tratando de aplicar de facto esa metodología en todo el mundo. Ejemplo, el INCA tiene 3 fuentes de financiamiento previstas por ley, de las cuales 2 hoy están vigentes, una muy flaca, si se quiere, que las 3 fuentes son una recaudación positiva por venta de entradas de cine, otra fuente es un impuesto que se le cobra a las productoras de televisión. Hoy la TV básicamente no produce contenido, con lo cual es muy poco lo que aporta en términos impositivos. Y la tercera pata, históricamente, era una pata que se le cobraba impositiva a los alquileres de contenido audiovisual. Digo, algunos se van a acordar lo que eran los videoclubs, ejemplo de la cadena Blockbuster y algunas otras, que, digamos, en el alquiler de contenido audiovisual se cobraba un porcentaje del valor agregado. Lo que está sucediendo es que los videoclubs desaparecieron, la mecánica de alquiler de contenido audiovisual mutó al streaming, las grandes plataformas como Netflix, Amazon, Disney. Y lo cierto está en que estas empresas, si bien las que están radicadas en el país están pagando impuestos, el INCA no está ocupándose de reclamarle a la FIP que digamos, el porcentaje de esos impuestos que recauda vaya a sostener el Fondo de Fomento Cinematográfico. Estas 3 fuentes de financiamiento son las que permiten, por ejemplo, al Instituto Nacional del Cine contar con fondos para financiar cine nacional. Bueno, la realidad está en que las actuales autoridades están queriendo mostrar que pasan la motosierra dentro del INCA, achicándolo a su mínima expresión. Pero básicamente, entiendo yo, incumplimiento de deberes de funcionario. Creo que ahí hay un punto que habría que analizarlo porque es esto, la ley los obliga a cuidar estas 3 fuentes de financiamiento y hay una que no están ni siquiera contemplando. Insisto, el INCA tiene registradas a las plataformas como exhibidores, un registro histórico, que es una de las cosas que intentó también cambiar la ley de bases, que digamos, como autoridad de aplicación regula la actividad cinematográfica. Entre otras cosas, tiene incorporada a Netflix, a Amazon, a Star Plus, pero también tiene incorporada como vendedoras de contenido audiovisual a Telefónica y a Telecom. Telefónica y Telecom pagan, pero son, digamos, las plataformas de streaming las más pequeñas hoy en el país. Las más grandes no están pagando nada. O están pagando un impuesto, pero digo, no lo está recaudando No el está INCA. volviendo, claro. Entonces, y la verdad es que
De esta manera, lo que se está generando es que la fuente de financiamiento más importante que hoy tendría el instituto no esté llegando, la plata no va a alcanzar, como la ley dice, que los gastos operativos de funcionamiento, eso incluye también los costos personales, pero no solo los costos personales, incluye el mantenimiento del Cine Gomón, la plataforma de streaming Cinear Play, el canal de televisión Cinear TV, los espacios Inca, todo eso, digamos, se solventa con el otro 50% que no se aplica al Fondo de Fomento Cinematográfico exclusivo para el financiamiento de producción cinematográfica. ¿Qué está pasando? Todas esas políticas, que en definitiva son políticas de fomento secundario, si se quiere, al cine, se están dejando de implementar un poco en nombre del economicismo, diciendo que para no incumplir la ley y no exceder ese 50% de gastos, entonces se está despidiendo personal de manera indiscriminada, no solo desfinanciándolo, sino quitándole quizás a sus mejores cuadros y a funcionarios que se han ido formando en los últimos años, que conocen no solo el funcionamiento del Inca, sino de la importancia que tienen cada una de estas herramientas con la industria cinematográfica. Y la verdad es que hoy lo que termina pasando es que el Inca está en un 30% de lo que podría recaudar, con lo cual tienen como excusa esto de achicar al personal para... Ese personal no es personal público. Bueno, sí. Es empleado público. Son empleos públicos. A ver, el Inca es un ente público no estatal, pero el régimen laboral que regula a sus empleados es el empleo público. Como colectivo, tienen estabilidad prevista lo público. Y claro, obviamente lo que termina pasando es que si vos tenés y dejás de recaudar, ¿no? Lo que termina pasando es que vos, cuando recaudabas, tenías un costo operativo del 30%. Y con el otro 70% aportabas a la producción cinematográfica. Empezás a desfinanciar ese fondo, pasás a tener del 30 al 40, del 40 al 50, y una vez que excediste el 50% estás incumpliendo, entre comillas, la ley. Bueno, están utilizando esto como excusa para achicarlo, despedir al personal y desfinanciar el resto de las políticas que no son las sustantivas, si se quiere, de aportarle a la industria subsidios o préstamos para... Ahora, insisto, no dejan de ser políticas de fomento. El Cine Gomón es quizás la catedral del cine nacional, es el único cine argentino que el 99% de su programación exhibe cine nacional. Digo 99% porque hay un 1% de ciclos de cine francés, de algún ciclo de cine húngaro, qué sé yo. Digamos, pero como cosas muy puntuales que tienen que ver con tratar de ofrecerle a ese público algo más aparte del cine nacional. Pero en un contexto en donde a veces es muy difícil que las producciones nacionales, que tienen muy buen reconocimiento a nivel internacional, tengan pantallas en el ámbito nacional, si el Inca no tuviese una política que ponderara esto, ese sector de no tendría en dónde exhibir sus películas. El Cine Gomón es el espacio Inca kilómetro cero, el único espacio Inca propiedad del instituto. Después hay una red de 70 salas en todo el país que también hacen esto. Ahora, todo esto está en riesgo que siga con el continuo de su funcionamiento, básicamente por esto que estoy diciendo. Por no contemplar el objetivo primario de una política pública que ya lleva 70 años, desde que se empezó a trabajar seriamente en el fomento cinematográfico, con el daño que esto genera de verdad en la cultura nacional. ¿Por qué? Digo, el cine argentino está reconocido en el mundo, algunos dicen entre los 5 mejores, otros entre los 10. Pero digo, 5, 10, 7, no importa. Digo, desde la vuelta de la democracia para acá, no hubo un solo año en el que, digamos, a ver. Sí, bueno, hemos tenido en cada una de las etapas, hemos tenido
O sea, no hubo un sueño que no hayamos tenido alguna película premiada A en nivel internacional. festivales clase A a nivel internacional. Hemos ganado el Oscar en 2 oportunidades. Con casi cada 4 o 5 años, por lo menos una película peleando el Oscar por película internacional, pero aparte con el reconocimiento de Festival de Cannes, Festival de San Sebastián, Berlín, de cada una de estas películas, digamos, como las mejores en su sector. Ahora, uno podría decir, no, bueno, pero si se financian 200 películas por año, entre documentales y ficción, ¿por qué solamente son 20 las reconocidas internacionalmente? Porque más o menos el promedio es ese. Pero ese es el promedio mundial. En general, por lo menos los países que han desarrollado su industria, tienen ese nivel, producen muchísimo y tienen ese nivel de aceptación. Entonces, uno podría decir, no, bueno, pero yo he visto películas argentinas muy malas. Sí, también he visto películas estadounidenses muy malas, francesas muy malas. Pero hablan en inglés, suenan mejor. Claro, pero, y también digo, hemos visto películas argentinas muy buenas, insisto. La industria argentina cinematográfica está reconocida entre las 10 mejores del mundo. Y no lo decimos nosotros. O sea, a nosotros nos llegan normalmente pedidos de exportación de este contenido porque están interesados en comprarlo. Y nos llega al Inca y nosotros explicamos que nosotros simplemente somos facilitadores, contactamos al productor que hizo la película y ellos se encargan de vender. Porque el negocio del Inca básicamente es que el cine nacional se vea. O sea, lograr que en el mundo se abran cada vez más espacios para que los productores nacionales puedan vender sus películas. Digo, países como Rusia, Israel, India, que tiene una industria cinematográfica importantísima, Corea, que ha crecido muchísimo en los últimos años, son habituales consumidores de cine nacional. Ni hablar Francia, España e incluso Estados Unidos. O sea, ahora, también esto, hay todo un trasfondo político, ¿no? O sea, ¿por qué es que en la Argentina el 99% de las cadenas de exhibición cinematográfica exhiben solamente cine estadounidense? ¿Por qué no hay cine español? Que es muy bueno. ¿Por qué no hay cine francés? O hay muy poquito, cada tanto aparece alguna cosa. Sí, a ver, yo quiero aprovechar para hacerte esa pregunta, digamos, porque los que ya peinamos canas o ya no tenemos ni canas para peinar, recordamos que en los cines comerciales, el cine italiano, el cine español, el cine francés, el cine inglés, tenía mucha difusión. Digamos, se estrenaban habitualmente, semanalmente, y hace mucho tiempo a esta parte, que si uno estuviera distraído diría no hacen más cine. Hasta que de golpe en alguna de estas plataformas, como Movie o como Netflix, empiezan a subir películas y decir, no, siguen haciendo cine. ¿Por qué no se dan en los cines comerciales? Porque, digamos, salvo lo que se denomina los grandes tanques que vienen de Hollywood o cosas por el estilo, parece que dominaran toda la escena, sumado a otro fenómeno que es la reducción de la cantidad de salas. Antes había una cantidad de salas, incluso en barriales, que han ido desapareciendo, y la mayor parte de ellas son agencias de autos, son templos de iglesias. Digo, estos fenómenos, si además esto vos le agregás que empezás a desfinanciar la producción local, suena medio como que hay cierto interés en sacarte de la cancha. O sea, no hay duda de que va por ese lado, ¿no? O sea, o por lo menos, si no es sacarte de la cancha, reducirte a la mínima expresión y que entres en los últimos 5 minutos. A ver, es mentira, por ejemplo, que un país como Estados Unidos no tenga fomento a su industria cinematográfica. La tiene desde la creación de Hollywood. Ha ido mutando, pero digo, arrancó en situaciones de fomento directo, como por ahí tiene nuestra ley de cine, y hoy tiene situaciones de fomento indirecto en donde, digo, esto lo podemos ver en
también 80 y pico por ciento, 90% de las películas estadounidenses, vamos a encontrar seguro una bandera estadounidense. La bandera. La historia de la bandera. Pensé que era el 100%. Sí, En sí, alguna- porque te pagan. En algunas no tanto, pero sí, tiene que ver con, básicamente con pagar menos impuestos. O sea, y, bueno, no sé, en términos de construcción de cultura, yo creo que si agarramos a cualquiera de nosotros, a mi hijo de 11 años, y lo paramos en Times Square, va a pensar que él ya estuvo ahí, porque lo ha visto en muchísimos lugares. Digo, hay una construcción de ser cultural digamos, que lo van logrando gracias a que todas las cadenas de exhibición cinematográfica tienden solamente a esto. A ver, Hollywood, que sin duda es El tanque. el tanque, si se quiere, y otras cosas desarrolló que a través de la industria digital, de la cine digital, vos estés obligado, para entrar dentro del circuito, a utilizar sistemas que son estadounidenses. De hecho, el DCP, que es el proyector que se utiliza para proyectar películas digitales, solamente se puede utilizar en lenguaje que manejan ellos como si fuese, digamos, no sé, Windows o Apple. O sea, Como hace Sony. claro, y no es que otros países del mundo no fabriquen proyectores. China fabrica los mismos proyectores al 50% del valor. Ahora, el tema concreto está, si vos compras esos proyectores, no vas a poder proyectar, siendo dueño de un cine, de una cadena de cine, no vas a poder proyectar Avenger, por ejemplo. Vas a poder proyectar cualquier película que no esté, digamos, dentro del formato cinematográfico. Y que obviamente para poder entrar a determinados mercados, tenés que entrar dentro de ese circuito. El negocio lo tienen cerrado completo. No solo en la construcción cultural, sino a quienes les vas a comprar desde la cámara hasta el proyector, ¿no? O sea, y insisto, esto es una política de Estado, a punto tal que algunas gestiones anteriores de gobierno, esto lo contaba un expresidente del instituto, cuando se tomó la decisión de apoyar a las salas argentinas para digitalizar esas salas, es pasar del viejo proyector de 35 milímetros a los proyectores digitales, justamente se discutía esto, más o menos la norma del 5G, el 4G, y que Claro. con qué país, bueno, esto era más o menos lo mismo, y se discutía si tenía sentido en la digitalización comprar el sistema DCP estadounidense o comprar el chino, y en cuenta, esta anécdota es extraordinaria, que obviamente lo habían venido a ver agregados la embajada china con la muestra, y los costos eran súper favorables, porque encima en ese contexto, por la cantidad que se iba a comprar, el valor estaba por debajo del 50%. Entonces, obviamente, había un interés. Bueno, si el instituto va a poner dinero para ayudar a las cadenas cinematográficas a que se digitalicen, como hablando, digamos, de unos 10 años atrás, más o menos, un poquito más. Lo que sucedió fue que cuando esta información llegó a oídos del entonces embajador de Estados Unidos, ese embajador lo fue a ver al presidente del instituto para decirle que de ninguna manera se le ocurriese comprarle esto a los chinos. Desde el contexto, no es una decisión que vayamos a tomar nosotros de manera arbitraria. Va a depender de tu oportunidad, mérito, conveniencia, costos, cuestión de precios, mercado, que responde. Y este embajador le dijo, mire, nosotros cuando tenemos un amigo que tomó mucho y quiere conducir borracho, lo que hacemos es quitarle la llave del carro. Con lo cual, le sugiero que si quiere seguir manejando, Claro. digamos, no beba porque le vamos a quitar la llave del carro. Claro. Y obviamente, ¿qué terminó pasando? Se terminaron comprando los sistemas digitales, pero también por presión de del propio sector, porque es esto que yo te decía. Hay un mercado que te dice, che, si yo no tengo este DCP, no puedo vender algo, yo no puedo pasar nada de Hollywood. La discusión contrafáctica es, ¿esto es así? ¿O Hollywood se hubiese perdido un mercado como la Argentina o como el Mercosur? Porque digo, también se trató en términos de Mercosur esto.
si el Mercosur se hubiese puesto de acuerdo y dice, che, le compramos esto a China, y que los tipos acepten para nosotros que quieren, y si no, bueno, que acá no nos vendan. Digo, ¿por qué pasa eso? Bueno, nunca se llegó a esa discusión porque no te dan la posibilidad. Pero, digo, está claro que hay toda una intencionalidad concreta en términos de construcción de cultura. Y creo que el financiamiento que tiene este gobierno apunta a esto. Digo, la sigla, digamos, la frase "la patria no se vende" no es una frase vacía. O sea, tiene que ver con esto, con que ni siquiera se la están vendiendo, están entregando todas aquellas cosas que tienen que ver con construir nuestra identidad nacional. El cine nacional, el cine argentino, ese reconocimiento, digamos, cuando uno la empieza a analizar, básicamente de la vuelta de la democracia para acá, por lo menos, está orientado, o por lo menos relacionado internacionalmente, muy directamente con los derechos humanos. La primera película argentina que gana el Oscar es La historia oficial. La segunda, que es El secreto de sus ojos, también está relacionado, por lo menos relacionado con la dictadura. Y el grueso de las películas que han llegado a pelearla tienen algún nivel de connotación ideológica relacionada. O con cuestiones de la defensa de la libertad, digo, la libertad en serio, ¿no? No del libertarismo, para ser claro. Y esa identidad es la que está en riesgo. O sea, cuando Argentina en 1985 llega a pelear, también llega básicamente con lo que fue el juicio de la Junta, que es un hecho inédito en el mundo, y vuelvo a repetir, eso es una construcción de identidad que fue logrando el cine a lo largo de los años en el mundo. O sea, Pero que está atravesada por... pero que para el mundo, digamos, por alguna razón, nosotros como país somos vanguardia en eso. Digo, la Argentina es el único país que ha abogado a sus juntas militares con justicia civil. Digo, Bueno, al fin de cuentas, a través del cine, los estadounidenses nos convencieron que ellos fueron los paladines de la democracia. Bueno, hay un tema, Rodrigo, que nosotros acá hemos tratado en otras temáticas que pasaron por el programa, que tiene que ver con perder determinados trenes. Y lo hablamos cuando hablamos acá con el tema de la Comisión de Energía Atómica. Cuando vos tenés un desarrollo de muchos años, le pones esfuerzo, dinero, una política de Estado, y de repente vienen gobiernos como estos que te lo cortan por la mitad. Después cuesta volver a retomar ese tren, poder encauzarlo, y a veces te quedaste en el camino, como ha pasado en otros ámbitos de nuestro país. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Porque esto se puede llegar a modificar en otro gobierno más adelante, pero en el mientras tanto, ¿qué pasa? el riesgo es que obviamente siempre es mucho más fácil destruir que construir. Algo que llevó 50 años construirlo y sostenerlo, lo dinamitas de un día para el otro y ya saliste del mercado. O sea, quedaste afuera de un circuito. Yo creo que el riesgo tiene que ver con eso, con quedarnos afuera de un lugar en el que no solo tuvimos o tenemos todavía un gran reconocimiento, sino que en algún momento fuimos vanguardia. O sea, una tontería, pero la primera película en 3D se hizo en nuestro país. Por ejemplo, o sea, hay una foto muy famosa de Perón con los anteojitos 3D mirando esa primera película en 3D. De la década del 50, O sea, la década de oro del cine argentino, básicamente se logra producto de que hubo una política de Estado para desarrollarla. Y cuando vos mirás las películas de la década del 50 de los Estados Unidos, de Francia y de la Argentina, las muestras están muy por encima. Ahora, sin ánimo de plantear ninguna cuestión de lucha contra un monstruo internacional, tiene que ver con los negocios y con la construcción de la identidad cultural. O sea, es esto. Todos aceptamos que determinados países son los paladines de la justicia, producto de que han ido construyendo ese relato, esa verdad que todos asumimos como real. Y el contenido audiovisual todavía hoy sigue siendo la principal herramienta. Hoy en la Argentina lo que más se produce es formato cortometraje. ¿Formato? Cortometraje. Básicamente porque si analizás la ley lo que dice es que cualquier contenido audiovisual menor a 60 minutos es cortometraje. 59 minutos es un corto. Claro. Pero en realidad el grueso sale por celular. O
sea, el video minuto en TikTok se produce de manera casera constantemente. Hay cosas que son extraordinarias, realmente muy buenas, hechas por profesionales. Y eso está todo el tiempo construyendo un relato y una construcción. Bueno, pero terminaron poniendo un presidente como Milei. Sí, O sea, básicamente porque va generando determinados conceptos de aceptación social y terminan siendo indiscutidos. Y hay verdades, y más hoy, no solo con la aplicación de los algoritmos que utiliza Netflix y más, sino con la inteligencia artificial, estamos en riesgo de que nada sea cierto y que todo esté en tela de juicio y que aquellas personas que no ponen nada en tela de juicio acepten como cierto, por ejemplo, que la Tierra es plana. Usar ejemplos gráficos. Sí. Y tiene que ver con esto, con la capacidad de dominar el pensamiento de las sociedades. Digo, no hay otra explicación. Yo hace un Y los negocios, ratito, ¿no? yo hace un ratito hacía una broma de que eran en inglés y esto de la construcción de la identidad hace muchos años. Mi abuela y su hermana habían ido al cine y se habían criado en un, como era la época, en los colegios de monjas, pupilas, qué sé yo, empiezan sus primeras salidas, van al cine y cuando termina la película, mi abuela le dice a su hermana, con razón era buena, era de TN. ¿No? Era como que si estaba en inglés, era buena. O sea, ellas asociaron el TN con la productora, con el director, con lo que fuera. Digo, ¿no? Pero esta construcción que había desde siempre de que si era yankee era bueno. No, pero aparte, quiero un poco retomar lo que decía recién Rodrigo de cómo se construye la identidad o de cómo se construye un relato. En los últimos tiempos, a partir de incluso películas de plataformas como Netflix, muchos de nosotros nos hemos enterado, por ejemplo, que Suecia, Noruega o Dinamarca no fueron invadidas por los nazis. No fue que los alemanes lo invadieron, los gobiernos de esos países adhirieron al Tercer Reich. Francia solamente fue ocupada un 50%, el otro 50% era un gobierno francés. Los que derrocaron a los nazis y tomaron Berlín no fue Patton ni Montgomery, fueron los rusos. Digo, esto que parece casi de brutal, de perogrullo, cosas muy, muy grosas en este ente, resulta que nosotros estamos convencidos de otra cosa. Nosotros estamos convencidos, por ejemplo, que para ellos habían recuperado el maquis francés que tanto había luchado, pero el maquis francés no existió prácticamente. Y además, se lo cuento por si no lo saben, el primer cuerpo de ejército que entró a París y lo retomó eran españoles. Sí, sí. Eran de los gallegos republicanos que se habían ido a Francia y esos sí vivían en el maquis y vivían en Francia. Pero digo, parecen tonterías, pero no son tonterías. Porque resulta ser que entonces quien derrocó al Tercer Reich no fue quien nos dijeron que los países que son paradigmas de la democracia y del desarrollo de izquierda en Europa resulta que son nazis, o fueron nazis, o tienen un fuerte componente racista, etcétera. Que la Francia liberal y democrática no fue ni tan liberal ni tan democrática. Bueno, esto se construye a partir de ver, y tomé este ejemplo porque eso se construyó a partir del cine, dice llanamente, ¿no? Ahora yo tengo una pregunta, en esto que estamos hablando. Hay un actor que no lo hemos nombrado y que me gustaría saber qué están haciendo, que son los productores. Mi pregunta era, ¿y la industria del cine? No, la industria del cine, ¿qué ¿Qué está dice? haciendo? Qué buena pregunta, Mario. Mirá, yo creo que todavía están sorprendidos. Algunos sectores de la industria se juntaron con las autoridades nuevas del instituto. Lo que recibieron fueron promesas de que, terminada la reestructuración que estamos sufriendo, se va a volver al fomento cinematográfica. Hago este paréntesis, la industria cinematográfica en nuestro país en el último año significó casi el 5.3% del PBI. Estamos hablando de una industria menor, ¿no? El turismo receptivo el año pasado creo que había llegado al 7%. Bueno, esa industria hoy, hay un sector que es el de las productoras más importantes que se mantiene callado, esperando, entiendo yo, que estas reformas le permitan, en vez de financiar 200 películas por año, 20, que esas 20 sean exclusivamente de ella. Entonces por eso no están.
Hay otro sector que es el de los documentalistas, que por eso son los más asustados, y quizás por eso no todavía están, porque como todo esto está en el plano de la conjetura, no es que se ha definido, está en proceso de cambio, creo que están todos a la espera, expectantes de ver en qué va a quedar y si se va a reformar o no la ley, pero la verdad es que es una industria que está muy callada, pero que de alguna manera también avala el que se eche al personal del instituto, porque en definitiva el análisis que hacen, no todos, porque la verdad que hay algunos que no sé, justo, pero hay un sector importante que avala el que se eche al personal, porque en definitiva lo que calcula es, bueno, un empleado menos es más plata para una película. Insisto, por esto que hablábamos al principio, ¿no? De que Sí, sí. cuanto menos costo operativo haya, más plata hay para el fondo. Pero lo que no se están dando cuenta es que probablemente esto quede concentrado a 5 o 10 productoras importantes que solo van a producir una determinada cantidad de películas, que son aquellas que generan negocio en determinados sectores, pero que probablemente no construyan identidad. Entonces, insisto en esto, por ahí un buen ejemplo de lo beneficioso de la política del Instituto de Cine es Argentina en 1985. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el propio Santiago Mitre. Santiago Mitre, cuando sacó su primera película, la sacó íntegramente con apoyo del instituto. Ópera Prima fue una película bien hecha, sin demasiado reconocimiento internacional, pero una película. A algunos le podrá gustar más, menos. Su segunda película ya tuvo cierto peso y reconocimiento internacional. La tercera película perdió el Oscar y ganó como mejor película en todos los festivales internacionales. Y esa tercera película no necesitó de financiamiento estatal. Entonces, me parece que ahí está el ejemplo virtuoso de este sistema. La primera película es el semillero, es el pibe que lo está formando para que aprenda cómo se hace. En la segunda le diste un empujón para que arranque, y en la tercera ya arrancó solo. Hay una anécdota del último Festival de Mar del Plata, hice una entrevista a Axel Kuchevaski, productor argentino, internacional, la verdad, que yo me asusté porque obviamente el periodista le preguntaba cosas como, le preguntó básicamente sobre Argentina en 1985, ¿por qué, queriendo buscar, tirando la lengua, digamos, ¿no? ¿Por qué el Inca no le había dado plata para hacer la película? Lo más fácil que hubiese hecho cualquier productor, incluso algunos que son ideológicamente afines, hubiese dicho, y bueno, porque la verdad que a veces el Inca es un quilombo. Y ese quilombo es producto de una construcción que es mentira, porque hoy es súper ágil, incluso no hace falta ni la presencialidad para hacer un trámite. O sea, se hace desde la casa, con trámite a distancia. La respuesta que fue extraordinaria. Le dijo, no nos pareció ético pedirle plata al Estado. Teníamos el financiamiento suficiente como para hacer la película que queríamos hacer. Obviamente, siempre hubiese estado mejor tener el financiamiento que tuvo Netflix para Sin Novedad en el Frente, que fue la que ganó el Oscar ese año. Que invirtió 150 veces más que lo que invirtió Amazon en la producción de esta película. Ahora, la realidad es que esas dos películas llegaron como mejor película extranjera peleando por el Oscar, una con un presupuesto, no sé exactamente, pero vamos a un valor X de 150 millones de dólares, y la otra con 15 millones lo hizo. Para poner un valor, o 10. Sí. Y tiene que ver con la calidad de los productores, de los realizadores, de los actores. Digo, los actores argentinos tienen un reconocimiento a nivel internacional en el mundo que no tienen otros actores de Latinoamérica. Digo, no hablo solamente de Darín, que podría ser un icono más gráfico. En España hubo muchísimos actores argentinos que siguieron su carrera en España por una cuestión económica, pero que con renombre internacional. Y yo insisto, y hay mercados como el ruso, y el Israel, claro. el israelí, que hay actores que nosotros ni se nos ocurre pensarlo, y que van allá y son realmente estrellas. Bueno, vos hablabas de la producción televisiva y ya digo con esto que me estás diciendo ahora, yo tuve una gran sorpresa con el fenómeno de Natalia Oreiro, Rusia, Tremendo. y digamos,
inimaginable, parecía que habían llegado los Beatles en su mejor momento cuando iba a actuar. Y todo había sido a partir de una producción de teatro que se difundió en Rusia. ¿Y qué le vieron los rusos? Porque, digamos, tú no piensas en términos culturales, no imagina una gran afinidad en costumbres, en cosas así. Sin embargo, bueno, tuvo un éxito tremendo. Ujú. Y lo que vos decís de lo que significó en algún momento en América Latina, a mí me tocó vivirlo. Yo anduve mucho por América y más que nada América Central. Y en muchos de esos lugares te hablaban de cómo ellos se acordaban de películas argentinas y recordaban actores, películas y actores que a mí lo nombraban. Yo por ahí ni sabía quiénes eran. Y ellos se los acordaban. O sea, eso te revela de alguna manera la importancia que tuvo en su mejor momento en la época de del cine, o a uno. Ahora, volviendo al tema central, esto no es un accidente, ni es ignorancia, ni es improvisación, ni es desconocimiento, es lisa y llanamente la renuncia a generar o a trabajar para, digamos, agregarle algo a la identidad nacional. Y uno se pregunta, sin querer irme por las ramas, si a veces no es necesario destruir factores identitarios como para que no haya defensas para enfrentar otras oleadas que vienen después. Es que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y O sea, la respuesta estuvo, la pregunta y la respuesta estuvieron juntas. pero es que tiene que ver con eso. Yo creo que en la Argentina quedan todavía dos grandes bastiones que incluso tienen reconocimiento internacional. Uno es el desarrollo cultural, sus industrias culturales íntegras, ¿no? O sea, cine, Todo. teatro, las artesanías, todo. No me quiero quedar solamente con las más conocidas. Y la otra es el movimiento obrero. Digo, son dos grandes espacios de reconocimiento internacional, digo, que están en riesgo. Y gran parte de romper determinado concepto de construcción de ser nacional apunta a esto, digo, es la única estructura que después de terminar de someternos culturalmente en términos de ya aceptar que todo aquello que nos quieran hacer está bien. No sé, el presidente, por ejemplo, utilice el avión privado para viajes personales y pague con dinero público el Luna Park para cantar, que en otros momentos se hubiesen indignado gran parte de la sociedad. También entre las cosas que digamos, va a terminar pasando es que el modelo sindical argentino, aquellos que sostienen que sus trabajadores tengan todavía organizaciones que las puedan defender y en momentos de bonanza planificar mejora de derechos, el último bastión que le queda a la sociedad argentina para poder defenderse de este tipo de ataques. Digo, insisto, son la cultura y sus trabajadores. No hay mucho más de lo que queda, digo, de lo que se ha construido en la Argentina que en algún momento imaginamos o vivimos para poder disfrutar. Por eso digo, no es casual. No es casual que se ataque así contra la cultura, que se plantee que todo es un costo. Claro. Y que, por ejemplo, te quieran cobrar o que aquellas cosas que históricamente fueron inversiones por parte del Estado para desarrollar determinadas cosas y servicios, hoy, si no están aranceladas, no se cobran, no tienen sentido y tenemos que descontinuarlas, para no decir solamente desfinanciar. Rodrigo, ya a nivel, digamos, de costumbre, ¿no? A nivel cultural, en los 90 se produjo ese fenómeno que fue de las grandes salas de cine, se empezaron a compartimentar en pequeñas salas. Muchas ya, como se comentó acá, pasaron a ser templos u otros, con otros usos. Y hoy día vos notás, o está estudiado, que hay menos gente que va al cine y opta por las plataformas de cine. ¿Qué está sucediendo a nivel sociológico con el tema cine? Mira, es cierto que el público ha ido mutando, pero o sea, hoy estamos con la cantidad de gente yendo a salas más o menos en los niveles pre-pandemia, con lo cual hubo un buen nivel de recuperación. Es cierto que durante la pandemia esto modificó muchísimo los hábitos. El
encierro básicamente y la costumbre de consumir contenido audiovisual a través de plataformas. Se planteó incluso la dicotomía de si las plataformas iban a terminar llevándose puesto a las salas. Y te diría que después de 2 años post pandemia para acá, lo que se puede analizar es que en realidad son 2 públicos que conviven, son 2 públicos que, en general, aquel que elige ir a ver una película al cine es porque quiere la experiencia cinematográfica. El compartir colectivamente una imagen, un contenido audiovisual. La salida. Pero aparte en pantalla gigante. Claro. Y la salida. Y aparte Claro. el compartir la emoción, la bronca, la risa del que está, ¿no? Con vos. Y acá- Es eso, digo, vos te das cuenta que te reís de cosas que otros también o no, o que te Claro. emocionan cosas que otros no, y a vos sí. Digo, Sí, hay un pues, concepto, digamos, de consumo colectivo que tiene la sala. Insisto, y cuando esto lo hemos incluso analizado, nosotros hasta hace poquito el instituto tenía un observatorio audiovisual. Dimos hace poquito porque esta nueva gestión lo eliminó la estructura y puso en disponibilidad a su gente, ¿no? Echando a los contratos que tenía. Y uno de los trabajos que se había hecho tenía que ver con esto, con el análisis de las audiencias. Y lo que te dice la gente es esto: si hay determinadas películas que yo las elijo ver en el cine, y otras que las veo en mi casa tranquilo. Y pongo pausa y me levanto para ir al baño. Y te dicen, pero no es lo mismo, porque verla de corrido, qué sé yo, me pierdo, tengo que retroceder. En el cine me obliga a estar y es un tiempo que... Pues, es esto, son 2 públicos que conviven. Es cierto que al cine le llevó más tiempo que al teatro, por ejemplo, recuperarse. El teatro, inmediatamente vuelta a la presencialidad, ya tenía básicamente la sala llena y al cine le costó mucho. Pero El también, teatro no tenía alternativas, digamos, para competir, el cine todavía estaba con las plataformas. pero Y... creo que también tiene que ver con que las plataformas, en algún punto, atentan contra la producción de contenido audiovisual. ¿Por qué? Claro. Porque tenemos una sobreabundancia de contenido audiovisual que hace que uno se ponga a mirar Netflix y no sepa qué ver, independientemente de lo que Netflix te muestra a través de su algoritmo. Nosotros en Cinear, por ejemplo, no tenemos una. Lo que hacemos es hacer curaduría de títulos nacionales y los exhibimos o los mostramos o los vendemos, entre comillas, por un interés orientado a temáticas. Y la verdad es que, digo, esto no lo dice mucha gente, pero Cinear, como plataforma de streaming gratuita nacional, tiene más de 2 millones de usuarios registrados. O sea, de gente que elige ver cine argentino y en países que incluso yo desconocía que existían. Islas en el Pacífico. ¿Y esto qué es? Digo, me ha pasado de sentarme a mirar en algún momento No sé, claro. cuáles eran, no, incluso cuáles eran los contenidos que se consumían y dónde. Y esto, ¿dónde queda? Y googlear insisto, una isla en el Pacífico que tenía 5 suscriptores. Probablemente algunos eran argentinos, probablemente, no lo sé, digo, porque la suscripción es muy simple. Pero tiene que ver con la aceptación del cine argentino a nivel mundial. Y yo creo que la formación de audiencias es una de las grandes herramientas culturales con las que cuenta la industria cinematográfica en el mundo. Y nosotros, dependiendo de qué tipo de contenido mostremos, vamos a ir formando nuestras audiencias. Vos decías, ¿no? Como que había una vinculación muy fuerte en el cine argentino y todo lo que tuviera que ver con derechos humanos, ¿no? Como que afuera también se veía como una referencia en estos temas. Y yo pensaba, mientras vos ibas hablando, vos sos muy chiquita, pero hubo una época en la que el cine nos contaba realmente nuestra historia, ¿no? Que hoy por hoy la vemos en Netflix y decimos qué lindo, pero vos veías la Patagonia rebelde y decías la pucha, ¿no? O cuando retomamos a la democracia, no habrá más penas ni olvidos, o después de los 90, Plata Dulce, digo, ¿no? ¿Cómo fueron películas trascendentes que marcaron hitos y que mostraron y que hoy todavía te permite mostrar? Hay profesores de historia que la usan para explicar ciertos momentos del trayecto educativo, este tipo de películas, ¿no? Por la rigurosidad que tienen en lo que están mostrando y más allá de todas las demás calidades que tienen.
Pero también, sin hacer documental, hemos hecho mucho cine que está vinculado casi a lo documental. Bueno, pero es que ahí 1985 que vino tantas veces a la mesa, ¿no? Claro ejemplo también para nuevas generaciones, porque vos los ves y ya ven la dictadura, toda esa historia, la ven tan lejana que ni siquiera la sienten cercana de volver o temen por la pérdida de determinados derechos. Y creo que ver esas películas son las que también hacen que estas nuevas generaciones se acerquen a esta parte de la historia y la propia, porque si no queda como lejos. Entonces, de ahí la importancia de sostener esa identidad y ese tipo de películas. Claro, pero esto requiere una política, o dicho de otra manera, integrar la cuestión cultural a una política de Estado. Y esa política de Estado, en este caso, sería la defensa, la preservación o el fortalecimiento de una identidad cultural que te sitúa frente al mundo. Yo insisto, la historia oficial es el Inca no se pudo haber hecho, no se hubiese hecho. Todas las que nombraste, digamos, en la vuelta de Montes para acá, no se hubiesen hecho. Pero incluso no se hubiesen hecho sin apoyo estatal. La Patagonia Rebelde o la Baja Turbia, Claro. por ejemplo. O, para poner una que si querés es medio un cuentito, pero que también tiene que ver con contenido histórico, el Santo de la Espada. Sí. ¿No? O sea, y insisto, son todas herramientas que han ido construyendo nuestra identidad nacional. Y vuelvo a repetir, no sé, Secreto de sus ojos, porque eso para mí es una excelente película, Sí. tampoco se hubiese hecho. Entonces, ¿por qué? Digamos, se pudo lograr básicamente que hay una política de Estado que es de sostener una escuela de realización cinematográfica, que es la ENERC, un instituto de cine que aporta plata que recauda de la propia producción cinematográfica, digo, de las entradas del cine, de la producción de contenido audiovisual, y debería ser también de la plataforma. Bueno, digamos, Eso te iba a preguntar. el cine financia al cine de alguna manera. Rodri, yo te iba a preguntar casualmente. ¿Cómo está el aprendizaje, la enseñanza para producir cine, para producir directores, guionistas, dentro de la industria? O sea, ¿cómo se está fortaleciendo o no el tema de la educación en el cine para fomentar esta industria? Porque eso es determinante. Es decir, a ver, yo te pongo un ejemplo. Se había dado un momento que yo veía que había una generación joven que vos le preguntabas y había muchos que decían, yo quiero hacer cine. Y vos decías, ¿dónde sacaron la iniciativa? ¿Cómo fueron interpelados como para pensar que el cine podía ser una carrera, un desafío, un desarrollo en futuro? Entonces digo, ¿hay espacios que puedan contener esa demanda? ¿Se desarrolla esa demanda en nuevas generaciones que quieran continuar estudiando, investigando, formándose en una carrera audiovisual? Mirá, todos tenemos escuelas primarias con orientación audiovisual, escuelas secundarias con orientación audiovisual, y después tenés la escuela, la ENERC, la Escuela Nacional de Realización Cinematográfica, Experimentación y Realización Cinematográfica, que es un terciario, y tenés carrera universitaria, diseño, imagen y sonido, también tiene dirección de cine. Y todas las otras ramas de producción, sonido, las tenés en cada uno de los estratos formativos. Desde el Inca en algún momento trabajamos en la coordinación de estas diferentes etapas. En algún momento nosotros, bueno, tenemos un programa que no sé si va a seguir sosteniéndose, que se llama Las Escuelas Van al Cine, que lo que apuntábamos era, arrancó, digamos, un poco tomando un modelo, un proyecto francés, pero que apuntaba que las escuelas primarias vieran por lo menos a lo largo de la primaria, por lo menos 7 películas argentinas. Una por ahí. Y desde ahí nos propusimos hacer de nexo entre esas escuelas primarias
con escuelas secundarias que tienen habilitación cinematográfica. Porque muchas veces lo que pasaba es que en el mismo barrio o en el mismo pueblo, por un ejemplo que conozco directamente, en Bariloche vos tenés una escuela secundaria con habilitación audiovisual. ¿Público o privado? Privada. Privado. Sí, nos estamos hablando de educación pública. También hay de gestión privada, pero ya es otra, digo, de gestión pública. Y pegado a Bariloche, un pueblo llamado Dinahuapi, tiene una escuela pública, primaria, con educación audiovisual. Bueno, la escuela de Dinahuapi no sabía de la existencia del secundario en Bariloche, que está a 15 kilómetros de distancia. O sea, es un colectivo. Y colectivo que de línea, que va y viene, digamos, no es algo, no es que es un pueblo perdido en un pueblito en la montaña. La ciudad más poblada del Río Negro. Bueno, el Inca ahí pudo ser de nexo y que trabajen esa conexión. Después, en la Patagonia Sur, el Inca tiene una escuela de cine, una ENERC, una sede de la ENERC en Neuquén. No está tan cerca. ¿Sí? Pero bueno, si alguien que terminó el secundario, si quiere ir a la ENERC, en gratuita, puede mudar, no tiene que venirse a Buenos Aires, puede mudarse en Neuquén. O ir a Río Gallego, que ahora hay una serie de realización de animación. Que la animación es otro de los recursos. Porque, digo, como decía hace un rato, hoy la industria cinematográfica está casi cerca del 6% del PBI. O sea, la cantidad de puestos de trabajo que genera, no solamente actores, directores, productores, sino todos los conexos, pero todos los conexos. O sea, cuando una producción va a una ciudad a filmar, viven los restaurantes, los hoteles, Mirá Mar del Plata cuando es el festival de Mar del Plata. bueno, exactamente. Estalla, no conseguís. Es impresionante, digo, Mar del Plata parece Además, verano. estamos viviendo una época de la imagen. O sea, hay una época donde a través del celular vendéis lo que vos decías hace un rato, de hasta se ha puesto un presidente a partir de la imagen, del cortometraje, de la comunicación. Ahora, todo eso podría tener, es un espacio que está para desarrollar, digamos, porque podría formar personas profesionalizadas y que compitan en el mercado mundial en el desarrollo de una industria, ¿no? Es decir, ¿existe eso en la Argentina? Debería, En podría. realidad, lo que existe son muy buenos profesionales con reconocimiento internacional que los vienen a buscar. Hoy, muchos de estos, insisto, por ejemplo, tenemos egresados de la escuela de animación, trabajan desde sus casas, cobrando en dólares, porque tienen su computadora con la que realizan animaciones, dibujos animados, para que se entienda de alguna manera. Hay un mundo desarrollándose en torno a esto, con mercados de consumo ya hoy con mucho desarrollo. Y muchos de estos pibes egresados de la escuela de animación de la ENERC los vienen a buscar básicamente para esto, porque digo, hoy hasta es una fuente de salida laboral e ingreso de divisa que ni siquiera requiere que te tengas que mudar. O sea, hoy con la inteligencia artificial se puede generar muchísimas cosas que se venden por internet. Maquilladores, efectos especiales. Es Una industria. No, es un una nicho tan grande. Sí, por eso digo. Y todos ellos de alguna manera retroalimentan otras, ¿no? Porque están conectadas con el resto del turismo. Por ejemplo, Sí, sí. con esto cierro, pero es la película de Leonardo DiCaprio, El Renacido, Renacido, el claro. 80% está filmado en Ushuaia. Ushuaia, sí. O sea, y lo que eso genera, que después, más allá de que Ushuaia también tiene su propia fuente de turismo internacional, que van por el mundo, qué sé yo, pero hay armado un circuito de cuáles son los lugares en donde Estuvo DiCaprio. DiCaprio. Entonces, digo, hasta en eso termina ayudando y, no sé, si medimos huella de carbono, es una industria absolutamente verde, digamos, no tiene, o sea, y de hecho el año pasado firmamos un convenio con parques nacionales para ofrecer algunos parques nacionales con determinado criterio obviamente de resguardo como locaciones de filmación internacional.
hay lugares de nuestro país que son únicos en el mundo, que no hay forma de recrearlos. Y para los que somos competitivos de verdad a nivel mundial. Entonces digo, Valle, Catamarca, Sur, tal, Valle, bueno, Valle no es el mismo, dependiendo de qué provincia. Sí, de provincia a la región. Pero digo, son lugares en los que cuando se monta ahí una producción, el pueblo más cercano a donde va el hueso de la producción vive de eso durante meses. No. Tratemos de hacer memoria. Madonna en la Argentina filmando Evita. Brad Pitt en Bariloche, creo que fue, con 7 años en el Tíbet. Sí. O sea, y esto fue en los últimos años, ¿no? No es que estoy hablando de hace 50 años, Sí, cosas por el estilo. La misión. La La misión. misión. Bueno, mientras seguimos pensando en esos lugares hermosos, nosotros nos perdimos de cuando estuvo Leo DiCaprio en Ushuaia, pero podemos ir a Ushuaia. Igual. Nos quedan 4 minutos de programa, pero queremos saludar a nuestros compañeros y compañeras, Adriana Guita, Javier Aracaki, Guillermo Langan de la Delegación Trabajo, Héctor Biasoni, también de la Delegación Trabajo, Tato, un abrazo grande, Nora Parengo de la Delegación Andy, Lidia Alfaya del PSN PAMI, Manuel Cáceres de Transporte, Silvia Mamani de Ciudad, Ariel Luaces de ANSES, Jonathan, el compañero de Cancillería, Walter Marianetti de LOTBA, y bueno, un mensajito que tenemos otros mensajes, pero si no se nos va a ir el programa. Adriana Guita dice, podrán sancionar, desfinanciar, mutilar las políticas y las instituciones públicas, sin embargo, la cultura y la identidad nacional viven en el pueblo y las sostendremos los trabajadores y trabajadoras. Rodrigo, está en tus manos si quieres decirnos algo 2 más o minutos decir te algo quedan. más a los que nos están escuchando. Bueno, no sé si... Lo que tengas ganas de decir, que a veces cosas que a veces uno lleva antes, y me gustaría decir tal cosa para que lo sepan, bueno, dale. No, de verdad yo creo que hoy está en riesgo nuestra identidad como nación, no solo por el atentado contra las industrias culturales o el desarrollo de la cultura. Un poco lo que decía Javier al principio, ¿no? O sea, en aquellas cosas en las que nos hemos vuelto competitivos en el mundo, por alguna razón son las que rápidamente dicen que hay que privatizar o que están mal hechas o que no sirven. Digo, desde poner un satélite en órbita hasta el desarrollo de la energía atómica, atentar contra nuestros científicos. Digo, y la verdad es que cuando uno empieza a mirar, decir, pese a los costos que tenemos, a veces la falta de apoyo y demás, qué buen nivel de desarrollo tenemos en un montón de áreas, producto de que hay una política pública o una política de Estado, si quiere, que hoy se quiere destruir, de sostener muchas de estas cosas, de la generación de vacunas, e insisto, hasta ser reconocidos mundialmente como una de las, por lo menos, 10 industrias más importantes del mundo en términos cinematográficos. Entonces, estamos hablando de más de 180 países que intentan producir cine y por lo menos 80 que intentan tener una protoindustria. Entonces, y que no son valoradas, y que en general la construcción previa para romper con cada una de estas cosas es generar de manera o mediática, a través de redes y demás, cosas que le bajen el precio. Ejemplo, el cine argentino en mano. No mira a nadie. Son verdades de perogrullo que se repiten sin demasiado sentido, que en realidad sirven para justificar echar 300 empleos públicos en el Inca, mutilar una política pública que tiene que ver con fomentar una industria, y que nos van metiendo de manera subliminal en la cabeza que todo aquello que hace el Estado es malo. Y la verdad que yo quiero recordarme que cuando el gobierno argentino en el 2001 estalló por el aire y no había ningún tipo de red de contención social, los únicos que siguieron trabajando fueron los trabajadores públicos, pese a no tener ni presidente, ni jefe de gabinete, ni autoridades.
Digo, los hospitales públicos siguieron funcionando teniendo gente, el ANSES siguió pagando las jubilaciones, el PAMI siguió teniendo lo viejo, el INCA siguió haciendo películas, pese a que no teníamos presidente de la nación. Entonces, creo que estas son aquellas cosas que nos sostienen y que cuando hay momentos de crisis terminamos siendo los patos de la boda, pero que cuando la cosa realmente se ponga fea, sabemos que los trabajadores estatales vamos a estar ahí para defender lo nuestro. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, se nos terminó el programa. El miércoles que viene vamos a estar con... Claro. Lo vamos a dejar como en Sí, porque suspenso. no, Lo vamos a dejar en suspenso. El miércoles que viene los sorprenderemos con un nuevo bar del encuentro a partir de las 17 horas.